todos los países de América Latina somos producto de la migración. En segundo lugar, es importante tener en cuenta el impacto de la migración a nivel global. Déjenme darles solamente dos cifras, que las tengo por aquí. Una es el 7% del PIB mundial se deriva de la contribución que hacen los migrantes, y el 3% de la población mundial son migrantes, de modo que son cifras que son importantes tener en mente para entender los impactos que tiene la migración en la economía y en la demografía mundial. Dos, hay demasiada migración que no es segura, que no es regular, que no es ordenada. Y las principales víctimas de estos fenómenos migratorios irregulares obviamente son los migrantes, que tienden muchas veces a ser rechazados o vistos con xenofobia, con discriminación, si no es que abierto racismo. En segundo lugar, o en tercer lugar, también es importante reconocer que hay muchos mercados laborales en el mundo que no están operando eficientemente. Hay muchas personas, muchos vacantes de puestos de trabajo en muchos países que no pueden ser llenados, excepto si fueran migrantes, pero los controles existentes, la falta de información oportuna, hace que esos mercados laborales no estén funcionando en forma óptima. Y desde luego hay muchas pérdidas económicas cuando hay excesivos controles a la migración y los estados, sea por temor, por falta de información, imponen controles que hacen imposible la migración oportuna, regular, ordenada, que derive en beneficios económicos de mediano y largo plazo. De esto se derivan dos cosas: se deriva una mayor necesidad de cooperación internacional, a la que ya me referí, y se revela la necesidad, y esperamos que en este sentido el Pacto Global tenga un efecto didáctico, es decir, que del Pacto Global los países, sobre todo aquellos que no tienen una política, un marco regulatorio jurídico moderno, actualizado, pues lo hagan. Es decir, esperamos que si se logra un pacto global moderno, sólido, muchos países tendrán el incentivo para modernizar sus políticas migratorias. De modo que no solo es la cooperación internacional lo que esperamos ver en el futuro, sino además de la cooperación, esperamos ver modernización de las políticas migratorias a nivel de cada estado. Permítanme decir tres cosas rápidamente. ¿Por qué es importante el fenómeno migratorio para México? Yo creo que como pocos países, México tiene una experiencia histórica con la migración pues realmente muy rica y muy variada. Somos desde el siglo XIX, esto hay que recordarlo, un país de emisión de migrantes, que desde entonces, yo diría sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX, empezó a haber migración de mexicanos hacia los Estados Unidos. Pero también hemos sido ya por varias décadas un país de recepción de migrantes de todas las regiones del mundo, pero especialmente de América Latina y concretamente de Centroamérica y los países en los últimos años, así llamados del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. También somos un país de tránsito. Todos sabemos que muchos de los migrantes que llegan de Centroamérica a México no tienen realmente el deseo de quedarse en México, sino buscan llegar hacia Estados Unidos o Canadá porque tienen conexiones familiares o tienen simplemente la esperanza de una vida mejor a través de un trabajo mejor remunerado. Pero también somos en los últimos años un país de retorno, y esto hay que subrayarlo. En los últimos años México ha dejado de ser un país de emisión neta de migrantes y ahora más bien somos un país de retorno neto de migrantes. Son mayor el número de mexicanos que regresan a México que aquel número de mexicanos que salen de México.
Esta es una situación completamente inédita en nuestra historia en los últimos 100 años, y yo creo que eso nos da y nos ha dado lo que mi amigo el embajador Juan José Gómez Camacho está aprovechando muy bien en Naciones Unidas, una visión integral y balanceada de lo que debe ser la regulación de los fenómenos migratorios. México ha sido desde hace varias décadas un país muy activo en el tema migratorio en el marco de los foros internacionales, en tanto en Naciones Unidas como en la OEA. En particular en Naciones Unidas, hay que recordarlo, México propuso la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de todos los trabajadores migratorios, que está en vigor, y también a lo largo de estos años hemos sido coautores de innumerables resoluciones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, de la Organización de Estados Americanos en Washington, de la Asamblea General de la ONU, promoviendo una nueva visión más integral de la migración. Esperamos en ese sentido que nuestra experiencia acumulada de tantos años pueda ser recogida por los negociadores del Pacto Global. Un último tema que a mí siempre me han preguntado, me están preguntando mucho en estos años, ¿cómo va a impactar el Pacto Global sobre la protección de los mexicanos en Estados Unidos? Va a ser indirecta y va a ser a mediano plazo. La protección de los mexicanos en Estados Unidos, como ustedes saben, está básicamente en manos de nuestros consulados y las asesorías de defensa legal en todos el territorio de los Estados Unidos. Nuestros 50 consulados trabajan muy activamente para este objetivo. Sin embargo, lo que se hace en los organismos internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, es muy importante para que nuestros abogados en Estados Unidos puedan defender a los migrantes cuando estos foros expresan opiniones negativas o censuras, algunas políticas o prácticas que pueden tener lugar en Estados Unidos contra nuestros migrantes y que definitivamente afectan sus derechos. En ese sentido, el Pacto Global puede servir, y confiamos en que sirva más adelante, para una defensoría de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos de carácter normativo, aplicándose en casos concretos cuando así corresponda. Yo aquí me detendría, distinguida senadora presidenta, aquí concluiría mis comentarios. Muchas gracias por su atención. No, muchas gracias a usted, embajador, por esta presentación que nos deja bastante claro cuál es la posición de México, cuál es la importancia del pacto y sobre todo cuál es la posible utilidad de este pacto en caso de concretarse como México espera. Bueno, ahora quisiera cederle la palabra al embajador Juan José Gómez Camacho en su capacidad de uno de los facilitadores del proceso. Embajador, tiene usted el uso de la palabra. Perdón. Gracias, buenos días a todos. Gracias, senadoras, senadora Díaz, senadora Rojas, senadora Araujo, un enorme placer verlas, un gran honor siempre visitar al Senado y además un agradecimiento especial por darnos la oportunidad institucional de venir aquí a compartir con el Senado de la República lo que se está haciendo en relación al pacto. Y además no es solamente, no es un ejercicio solamente institucional, sino a mí me parece que es un ejercicio estratégico estar aquí por la envergadura de la negociación del Pacto Global que ya muy bien explicó el subsecretario Ruiz Cabañas. Me voy a permitir quizás explicar brevemente un poco la génesis del pacto y la relación que tiene México en esa génesis, el papel que tiene México. Segundo, qué busca el pacto. Tercero, cuáles son las complejidades políticas y diplomáticas de una negociación de estas características. Y cuarto, cómo hemos organizado el proceso.
el tema migratorio históricamente, como también anticipaba el embajador Ruiz Cabañas, es un tema que no encontraba la puerta de frente, la puerta principal para entrar al sistema de las Naciones Unidas. Históricamente siempre entró por la puerta de atrás, a través de resoluciones, a través de distintos mecanismos, pero siempre por la puerta de atrás, y siempre por la puerta de atrás, por la renuencia estructural, profunda, de la mayor parte de los países miembros de Naciones Unidas, de discutir nada que tuviera que ver con su derecho soberano a controlar sus fronteras. Que estemos hoy, o el resultado hoy, o el proceso en el que estamos hoy de la negociación del pacto, es, si me lo permiten así, la culminación de cuando menos 3 décadas de un proceso intenso en el cual la mano de la diplomacia mexicana se puede encontrar a lo largo de todos estos años en absolutamente todo lo que se ha hecho para lograr abrir la puerta de frente, que es en donde estamos hoy. No es una exageración decirles, senadoras, distinguidos participantes, que este proceso y este pacto tienen en gran medida, o son en gran medida, de manufactura mexicana. ¿Por qué son de manufactura mexicana? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Y lo mismo el subsecretario Ruiz Cabañas anticipaba ya algunos elementos. El primero es porque quizás ustedes saben que México es el corredor de migrantes más grande del mundo. No hay un corredor de migración más grande, más importante que el de México. Es decir, movimiento de personas que entran por nuestra frontera sur, atraviesan el país hacia Estados Unidos o bien para quedarse en México. Somos el principal corredor a nivel mundial. Segundo, y esto ya es en los años más recientes, el presidente de la República, cuando inicia su administración, estableció este gran principio de México como actor con responsabilidad global, es decir, el México que asume que tiene un deber global para involucrarse, construir, trabajar en la solución de los grandes retos, y este es uno no solamente central para nosotros, por lo que estoy explicando y por lo que ya explicó el subsecretario Ruiz Cabañas, y que es absolutamente conocido, sino porque también asumimos esta visión de responsabilidad global, de un gran actor global. Y en esa línea, tercero, porque México tiene el tamaño, la capacidad, las dimensiones y el músculo diplomático y político para impulsar y dirigir un proceso de esta naturaleza y de esta envergadura. No es una casualidad que hayamos llegado al pacto, no es una casualidad que México sea uno de los 2 cofacilitadores del proceso, es decir, que México junto con Suiza tenga la responsabilidad de construir y dirigir la negociación del pacto, y tampoco es una casualidad que la semana entrante tengamos esta gran reunión de medio camino en Puerto Vallarta de Naciones Unidas, en donde tendremos 193 delegaciones discutiendo sobre el pacto. Todo eso es producto de la diplomacia mexicana, pensada de manera muy estratégica, y esto no es propaganda a la diplomacia mexicana, sino es un reconocimiento real a la responsabilidad, a la relevancia y al papel que ha tenido históricamente México en la discusión internacional de la migración. ¿Qué busca el pacto? El pacto busca lo que su título dice: hacer de la migración un fenómeno o un movimiento de personas ordenado, seguro y regular. Esas 3 palabras, cada una de esas 3 palabras, encierra una enorme cantidad de complejidades,
de posibles medidas, acciones y de responsabilidades. El objetivo es ese, que si el Pacto Mundial es exitoso, en el mediano largo plazo, en la medida en que se va implementando, el fenómeno migratorio global tenderá a irse convirtiendo en ordenado, seguro y regular. Normalmente hay la tendencia de ver a la migración desde el punto de vista del desarrollo. ¿Cómo hacemos que el migrante se beneficie del desarrollo como el resto de las sociedades o el resto de la población? Lo cual es importante y es correcto y es uno de los ángulos del pacto. Pero una motivación muy importante es también la otra, no la del migrante solamente como destinatario del desarrollo, sino quizás más importante y novedoso, la del migrante como motor también del desarrollo. El subsecretario Ruiz Cabañas mencionaba una cifra muy importante que no hay que hacer a un lado, es de las cosas más reveladoras que hay en este proceso. El migrante que representa el 3%, los migrantes que representan solamente el 3.3% de la población mundial, contribuyen con el 9% del Producto Interno Bruto mundial. Los migrantes contribuyen con casi 7 trillones de dólares a la economía global cada año, lo que demuestra o refleja que los migrantes no solamente son destinatarios del desarrollo, sino que en realidad son motores del desarrollo y que no se puede entender el desarrollo económico y social de ningún país, no solamente los países en desarrollo, sino los países desarrollados, sin los migrantes. ¿Dónde están los retos para negociar el pacto global, para hacer que efectivamente la migración se vaya volviendo ordenada, segura y regular? Primer punto a destacar y aclarar: el pacto no es, ni está pensado, ni será un instrumento jurídicamente vinculante. Eso es importante aclararlo, porque esa es una pregunta recurrente, y cuando respondemos que no lo va a hacer, a veces se interpreta con algo de decepción. No, el pacto no pretende ser jurídicamente vinculante por buenas razones. Si hubiéramos intentado promover un pacto, un instrumento jurídicamente vinculante, el pacto hubiera nacido muerto, no hubiera nacido nunca. El mejor ejemplo es la propia Convención de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, que es un tratado internacional que no tiene ninguna consecuencia en la vida real, porque solamente fue suscrito y ratificado por países de origen. Ningún país de destino jamás lo suscribió y jamás lo suscribirá. Por lo tanto, el instrumento no tiene ningún valor. La fuerza del pacto que estamos construyendo no está en esa discusión de si es jurídicamente vinculante o no, sino en nuestra capacidad de lograr que todos los Estados miembros se identifiquen con él. La fuerza del pacto estará en su credibilidad, estará en que logre hacer sentido para todos los Estados miembros, en que todos los Estados miembros y las distintas formas del fenómeno migratorio queden debidamente reflejadas con sensatez, con inteligencia y con pragmatismo en el pacto. Si logramos eso, ese pacto va a ser más valioso, más importante y va a tener más efecto en la vida real de 250 millones de migrantes que cualquier instrumento legal podría jamás tenerlo. Segundo, esta es una negociación extraordinariamente compleja. Primero, porque tiene las complejidades naturales de la migración, que son conocidas, pero segundo, porque el fenómeno migratorio es un fenómeno altamente político, altamente emocional, diría hasta psicológico en relación a las comunidades que reciben migrantes.
es un fenómeno altamente ideologizado y polarizante. El reto, por lo tanto, más importante que tenemos en esta negociación no es solamente diseñar políticas, reglas, normas, entendimientos inteligentes. Ese es un reto por sí solo extraordinariamente grande. Pero el reto más importante es cómo logramos una negociación que no se base en prejuicios, que no se base en ideología, que no se base en intereses políticos de corto plazo, sino que se base en evidencias, en la realidad concreta de la migración. ¿Cómo despolitizamos, en el buen sentido de la palabra, el proceso de negociación, que siempre va a ser altamente político? Pero ¿cómo hacemos que la politización negativa, que los prejuicios, que la ideología, que los intereses políticos, insisto, de corto plazo, de gobiernos en todo el mundo, que es natural, se hagan a un lado y permitan a los negociadores de los 193 países negociar desde una base mucho más objetiva, sensata, que busque resolver o atender el fenómeno migratorio en la realidad? Ese es el reto más grande. Y para eso estamos haciendo 2 o 3 cosas, y el diseño mismo de la negociación, del proceso, está pensado para resolver esto. Entonces, lo primero que estamos haciendo es construir confianza. Esta negociación se da, porque además el entorno de Naciones Unidas, en una situación de una desconfianza profunda, desconfianza entre Estados miembros y desconfianza de Estados miembros hacia el sistema multilateral de Naciones Unidas, hacia las instituciones. Entonces, si no logramos, y desde luego esperamos confianza en los 2 cofacilitadores. Entonces, para poder negociar esto, para poder pasar de la retórica a lo objetivo y negociar no sobre ideología, sino sobre evidencia, necesitamos construir confianza entre Estados miembros. Necesitamos generar, permítanme el término, confort entre los Estados miembros, de que el proceso de negociación es transparente, es justo, es equitativo, es balanceado y sobre todo equilibrado, igual, en lo que todos somos iguales y estamos negociando en condiciones de igualdad. Y segundo, que ha sido un trabajo muy interesante, por cierto, es ir desmitificando la migración. Es ir despejando la migración de tanta retórica, senadora, de tanta ideología y de tantas malas percepciones. Y la única forma que hemos promovido y que efectivamente en la que hemos logrado ir avanzando, es precisamente a través de las cifras y datos. No hay cifras y no hay datos de la migración, y es un gran reto no solamente para México, sino para todos. Hay muy pocas cifras, es muy difícil comprender el fenómeno migratorio sin números. Hay algunos que empiezan a producirse precisamente a partir del proceso del Pacto Mundial. Les voy a dar un dato, o la ausencia de un dato central. Sabemos que hay 240, 250 millones de personas que viven fuera del país donde han nacido, por ejemplo. De eso sabemos que el 90% más o menos son migrantes y el 10% más o menos son refugiados. A partir de ahí no sabemos más. Por ejemplo, no tenemos idea, nadie la tiene, hay algunas cifras que intentan hacer extrapolaciones sobre qué porcentaje de estos, digamos, 220, 230 millones de migrantes en el mundo son migrantes indocumentados. Y si no comprendemos, si no sabemos cuántos son indocumentados, y pensando que obviamente el pacto, uno de los aspectos centralísimos del pacto es la migración indocumentada,
una de las 3 palabras del título es regular, hacer la migración regular, pues entonces es muy difícil hacerlo, si no sabemos cuántos ni dónde están, por ejemplo. Los datos económicos. Sabemos que contribuyen con 7 trillones más o menos de dólares a la economía mundial. Sabemos que pagan impuestos. Sabemos que ahorran. Pero no tenemos claro todavía la dinámica y el ciclo económico de la migración completa. Desde cuáles son, en dónde están las causas económicas de la migración, hasta dónde está la contribución económica de la migración. Y en este, por cierto, en este tema, aprovecho para decir que justamente para poder negociar eficazmente el pacto y abordar eficazmente la migración, la tenemos que abordar de lo que le hemos llamado una perspectiva de 360 grados. Por arriba, por abajo, por los lados, comprender el fenómeno completo y entender el fenómeno migratorio como uno solo. No es la migración, ya no es el origen de la migración, ya no es el tránsito, ya no es el destino, sino es el fenómeno de migración total. Entonces, cifras, datos, estadísticas no tenemos, hay muy pocas, necesitamos trabajar más y si no las logramos tener va a ser muy difícil tener un pacto exitoso. El tercer punto, ¿cuál es el proceso del pacto? El diseño de la negociación. El diseño de la negociación es de la siguiente manera: hemos dividido el proceso en 3 fases, que no son arbitrarias, sino son 3 fases que buscan abordar o resolver esta lógica que estoy describiendo con ustedes. La primera fase que está terminando ya, es esta fase de varios meses en donde realizamos consultas temáticas, habiendo dividido el enfoque en 6 grandes temas y que han tenido lugar en todo el mundo, en todas las regiones, a nivel tanto regional como subregional. Esta primera fase tiene 2 propósitos. Un propósito es comprender la migración, entender el fenómeno, entender cómo ocurre, en dónde ocurre, qué características tiene. No toda la migración, por cierto, es sur-norte. Esta idea de que toda la migración es personas de países pobres o en desarrollo moviéndose a países ricos desarrollados es muy parcial. En realidad, senadoras, la mayor parte de la migración es intrarregional, no es sur-norte, y eso ayuda muchísimo a entender cómo debemos abordar el pacto. América Latina y el Caribe es un buen ejemplo. El 65% de la migración de América Latina y el Caribe ocurre dentro de América Latina y el Caribe. No tiene nada que ver con el norte. El 60-65% de la migración en África no tiene nada que ver con Europa. Es intraafricana. Y lo mismo con países del Golfo, que es inclusive más alta, y lo mismo con países asiáticos. Yo creo que en promedio el 60% de la migración global es sur-sur intrarregional y solamente el 40% es sur-norte. Y eso ayuda también en esta idea de desmitificar. Bueno, entonces, primera parte de esta fase en la que estamos, primera razón, objetivo de esta fase que estamos terminando, es esta: entender esto y desmitificar la migración, aprender sobre el fenómeno migratorio, comprender el fenómeno migratorio. Y la segunda es construir confianza. Si nosotros hubiéramos empezado a negociar el primer día, el pacto hubiéramos fracasado, porque hubiéramos negociado sobre la base de prejuicios, de percepciones equivocadas, de retórica, demagogia y de ideología. Segunda fase, que es la que está por empezar la semana entrante, es precisamente la reunión de Puerto Vallarta, que es la reunión de medio camino, en donde lo que pretendemos hacer y va a ocurrir es poner todo junto. Tenemos 6 grandes temas que han sido discutidos en todo el mundo. Tenemos insumos y resultados que han sido producidos de estas discusiones en todo el mundo: América Latina, África, Medio Oriente, etcétera, etcétera. El reto de Puerto Vallarta ahora es juntar todas esas piezas y producir una fotografía compartida del fenómeno migratorio. Que todos comprendamos
y veamos, observemos y compartamos la misma fotografía del fenómeno. Después estaremos de acuerdo o en desacuerdo sobre cómo abordarlo. En donde ya no puede haber grandes discusiones ni diferencias de opinión entre los negociadores, es sobre la descripción